La realidad de Venezuela luego del 28 de julio es dramática. Un presidente que no acepta los resultados electorales que le causaron una derrota sin precedentes en favor de Edmundo González Urrutia, lo deja ante la opinión pública mundial como un dictador sin escrúpulos ni moral. Un gobierno ilegítimo que el pasado jueves 22 su Tribunal Supremo de Justicia transgredió la Constitución, usurpando funciones que son competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Y amparándose en unas actas falsificadas, nombra como presidente electo de Venezuela a Nicolás Maduro, un dictador que paga a vecinos para que delaten a otros vecinos, un dictador que secuestra, viola y asesina sin escrúpulos a personas pacíficas que defienden su libertad. Esa es la realidad que viven hoy millones de venezolanos. Y sobre ella conversaremos con nuestros invitados Alfonso Galdón, José Gómez y Pepe García. Muy bienvenidos, José Gómez, muy bienvenido Pepe García y muy bienvenido Alfonso Galdón. Me gustaría comenzar con ustedes para hablar de la realidad política que está viviendo Venezuela en estos momentos. A partir del 28 de julio, que se celebraron unas elecciones presidenciales en Venezuela, el desenlace ha sido trágico, pero esperable. El comportamiento del dictador Nicolás Maduro pone a la democracia en América Latina un poco entredicho, ¿no? Quisiera saber el pronunciamiento de ustedes sobre lo que está sucediendo allá y el comportamiento que está teniendo el presidente Maduro y el comportamiento que está teniendo la oposición liderada por María Corina Machado. Libremente ustedes. José, Pepe o Alfonso. Alfonso, tú, por ejemplo. Bueno, pues empiezo yo mismo. Bueno, pues sí es verdad que en las últimas horas estamos viendo un dictador en estado puro. Y estamos viendo como el alumno está superando al maestro. Nicolás Maduro está haciendo lo que Chávez jamás a lo mejor hubiera hecho y lo está haciendo mejor. Y lo está haciendo además con más ensañamiento, retando además a la oposición, llamándolos terroristas, etcétera. Es algo escandaloso. Pero claro, también llama poderosísimamente la atención la comunidad internacional, que sí, está pidiendo las actas, pero aquí no se está interviniendo y yo creo que habría que intervenir en Venezuela. Esto es algo tan grave como en su momento lo fue, bueno, pues los gobiernos de Saddam Hussein o los de otros gobiernos en determinados países cuando los Estados Unidos, por ejemplo, unas fuerzas internacionales de la ONU, pues han pedido entrar. Lo que ha sucedido en Venezuela es muy grave. Han vulnerado lo que es el mandato constitucional, o sea, la propia voluntad popular de la gente. Ahí están las actas. Yo he podido visionar las actas de esa oposición y no todas, evidentemente no el 100%, pero he podido ver y las que se veían daban un ganador al mundo por casi el 80% de los votos. Es decir, yo creo que eso es evidente. Ningún país del mundo, fijémonos, ni siquiera España lo ha dado por ganador, pero todo el mundo calla. Ese es Sí. el gran problema, ¿no? que tenemos aquí, que estamos viendo como los demás delinquen y los demás callamos. El problema, Alfonso, es el silencio, diríamos que cómplice de la comunidad internacional, o la mayoría de ella, ¿no? Pepe y José, ¿qué dicen ustedes al respecto? Bueno, yo creo que no hay sorpresa, es decir, esto ha ido como se esperaba, es decir, que iba a ser un pucherazo como han sido las elecciones anteriores. No olvidemos de que cuando él gana a Capriles, le gana por un 1% de diferencia, pero es que después en las elecciones al Parlamento, Maduro las pierde y al perderlas, la Asamblea Nacional, ¿eh? ¿Cómo la invalida? Pues creando una Asamblea Asamblea paralela. Nacional Constituyente que sustituye a la legítima y gobierna por decreto. Algo que me recuerda mucho también a lo que está ocurriendo en esta legislatura aquí en España. Hablaremos de la legislatura española, hablaremos al final. No, no, pero el gobernar por Sí, decreto. sí, 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 Y sí. entonces ahí ya empezó el primer problema. Después también, yo creo que hay muchas idas y venidas
del mundo occidental en general. Es decir, él tiene su apoyo incondicionales eh, en un eje de dictadores, es decir, China, Rusia, Turquía, Irán. Irán. Y Cuba. en la América Latina, pues la Organización de Estados Americanos pues, también está dividida. Es decir, México estaba que sí, que no. No olvidemos también Brasil, lo que está ocurriendo. Al final Brasil se ha atrevido a pedir que sí, que hay que poner las actas encima de la mesa, ¿eh? Pero no así, por ejemplo, Nicaragua, que sigue de manera incondicional con el chavismo. Y Cuba, pues más de lo mismo. Es decir, que aquí el problema es que no hay una política continuada y continua en torno a defender los valores democráticos, sino que esto es unas idas y venidas por parte del Occidente y del primer mundo en general. Sí. No olvidemos que Estados Unidos, que consideraba poco menos que terrorista al señor Maduro, la era Trump y demás, cuando hizo falta petróleo ya no era tan malo. Es decir, que al final... Todavía ahora, Pepe, todavía en pleno conflicto electoral, los tanqueros petroleros van hacia Estados Unidos. Claro. José, ¿qué opinas tú de esto que estamos comentando? Ahora, la situación de la forma que yo la veo es totalmente muy complicada. Empezando porque le doy la razón a Alfonso en lo que dice, en que a ver de qué manera los países podrían entrar en esta situación. Pero a la misma vez, si ese tema diplomático se tomase de esa manera, pues aquí estaríamos hablando de que serían unas fuerzas que al final estaríamos entrando en una guerra. Yo personalmente amo mucho a Venezuela, creo que es un país hermano, creo que es un país con un potencial enorme y que se debería de buscar una solución diplomática, que es muy complicada, sí, porque lo que ha hecho Maduro como dictador ha sido lo que en un tablero, digamos, de ajedrez se llama el enroque. Y de ese enroque él no sale. Entonces nosotros lo que estamos recibiendo aquí en España son todas las noticias donde él se otorga esa primera autoridad y esa primera parte de razón. Cuando una persona no la saca de esa parte de razón, la tienes que desbloquear de otra manera. De otra manera, vuelvo a decir, pues claro, es una situación que a mí personalmente pues sería el último recurso y no me agradaría que ese pueblo se viese en esa situación. La presión occidental, pues como decimos, nos movemos en dos bloques y ahí está la situación de un bloque, la situación de otro. Pero mira, hoy, por ejemplo, aunque sea a nivel de esos países latinos, creo que se están moviendo cada vez más a ponerse de frente y a oponerse a lo que ha creado. Creo que hoy ya iban sobre 10 países de Latinoamérica que estaban repudiando lo que ha ocurrido. La situación desde España se ve muy complicada. Todas las noticias que nos llegan desde allí nos llegan por parte de lo que él mueve, que son sus redes de allá. Y luego lo que obtenemos de la oposición pues lo que nos podemos ver con las redes sociales. Bueno, en las redes sociales hay que tener a veces bastante cuidado porque las noticias se pueden venir tanto de un lado como de otro. Yo la verdad la situación la veo muy complicada, lamentablemente. ¿Cómo ven ustedes cuál creen ustedes que puede ser el desenlace, Alfonso, Pepe y José, tomando en cuenta que hay dos elementos importantes enfrentados? Uno es las Fuerzas Armadas de Venezuela, que son las que tienen las armas, y un pueblo pacífico. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el desenlace a esta realidad? Tomando en cuenta que nadie de los países del exterior se mojan para invadir, más le vale, porque serían dos enfrentamientos. Yo me imagino que por una parte, en caso de que Estados Unidos, es una opinión personal, ¿no? En caso de que Estados Unidos decidiera tomar una acción similar a la que hizo con Panamá, con Manuel Noriega, tenía que tomar en cuenta que hay intereses muy fuertes por parte de China y de Rusia y eran ahí metidos en Venezuela. Por lo tanto, tiene que tener cautela. Entonces la decisión tiene que ser, a mi juicio, por parte de la población venezolana. Pero ¿cómo creen ustedes que puede ser ese desenlace? Alfonso, Pepe y José. Bueno, yo desenlace lo veo mal porque como hemos dicho antes, hay indecisión por parte de los gobiernos internacionales. También es verdad que el único gobierno que podría, bueno, que estamos viendo que está haciendo lo que le da la gana y el resto de países actúan como marionetas es Estados Unidos, y Estados Unidos está ahora mismo metido en el fregado de las elecciones
presidenciales, con lo cual hasta noviembre, hasta saber si gana Kamala Harris o O Trump, Trump. pues no sabemos qué pudiera pasar. En cualquier caso, sí que es verdad que es una lástima, y es una lástima, lo digo ahora, lo digo, es una lástima que no tengamos un presidente del gobierno como en su día lo fue José María Aznar, un auténtico líder nacional, porque España, como yo siempre estoy diciendo desde mi partido político Valores, España tiene que recuperar ese sentido de la hispanidad. Y lo que está ocurriendo en Hispanoamérica, gran parte de la culpa históricamente, porque lo que ocurrió hace 200 años la tenemos los españoles que dejamos que los masones franceses le metieran el virus de la independencia. Y España tiene que actuar con la responsabilidad que tiene en Hispanoamérica. Es importante recuperar ese sentido de la hispanidad y España tiene que liderar ese proceso de unidad de todos los países hispanoamericanos y, por supuesto, intervenir e interferir. A nuestro rey lo protegen. Ellos lo llaman el rey de la madre patria, es también el rey de los venezolanos. Por tanto, yo creo que ahí sí que es verdad que tendrían que actuar bueno, pues nuestras élites políticas tendrían que ver de alguna manera cómo pueden, bueno, pues forzar esa retirada de Maduro, que va a ser muy complicado, porque, bueno, de ello comen mucha gente y muchos otros países. Si consideramos a Alfonso, Pepe y José, que la élite política que tú estás mencionando, incluimos a José Luis Rodríguez Zapatero, mal vamos. Pepe, No, José, claro. ¿qué opinión les Bueno, merece, qué opinión le sí, merece lo comentado por pues Alfonso? yo creo que la solución pasa por la consistencia que tenga la oposición venezolana a corto o a medio plazo. Si se desinflan como oposición política, este señor seguirá en el poder eternamente. Ahora, si son capaces de articular una oposición con repercusión internacional en las acciones que tenga y buscando los máximos apoyos exteriores, todo es cuestión de aguantar. Y al final yo creo que lo conseguirán. Porque venderse a lo que el exterior te dé o lo que el exterior apoye es un problema grave en este momento. Bueno, y siempre, porque ya sabemos que el mundo democrático que te pueda apoyar fluctúa mucho, porque dependiendo de quién esté en el poder, tiene más apoyos Claro. o menos apoyos. Y entonces no te puedes, como pueblo, como oposición, no te puedes agarrar a eso. Entonces, la única solución que les queda es, ahora que el fraude ha sido manifiesto y eso ha unido más al pueblo venezolano contra el chavismo, ahora de lo que se trata es de mantener esa llama. Si son capaces de mantener esa llama, Lo tendrán que, una lo oportunidad. que pasa que te comento, Pepe, es lógico lo que tú comentas y es entendible. Más, hay que entender también al pueblo venezolano. El pueblo venezolano lleva 25 años poniendo muertos, poniendo víctimas. Claro, No se le puede claro, pedir más, sobre todo cuando en claro. este momento las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela están yendo a degüello contra la población. Entonces el pueblo de verdad que tiene un miedo legítimo. El miedo que tienen es Claro, legítimo. claro. Es que cuanto más presionen ellos, más brutal va a ser la represión. Es que no olvidemos que esto ya es una dictadura. Es decir, que esto de las Sí. elecciones es una pantomima que se ha hecho pues desde el primer momento hasta estas. Y ha sido una pantomima. Pero esto de democrático no ha tenido nunca nada. Es decir, no puede esperar que ellos aflojen o que cedan el poder o que incluso pudieran plantear, yo qué sé, un sistema transitorio, una transición política, lo más pacífica posible y demás, que sería lo ideal. Pero yo, tal como están las cosas, lo veo complicado. José, tu opinión. Bueno, yo en la opinión, ahora acaba de hablar Pepe, le doy la razón de que esa llama de la oposición no debe de bajar, que llevan 25 años y que tiene que ser cada vez más complicado y más desilusionante y más frustrante el tener que estar ahí manteniendo esa oposición, esa llama ante tantas barbaridades que se le están cometiendo. Bueno, eso es muy difícil. Pero claro, por otro lado, es que la presión también tiene que venir desde el exterior. Y para que la presión venga del exterior, se deberían de crear realmente unas fuerzas que pudieran desde fuera ser opositoras a este hombre. Y ahí es donde yo, ahora que ha salido a reducir
tanto Alfonso, que ha dicho por parte del gobierno español que podría ser un mediador, como ha salido a relucir lo de nuestro antiguo presidente, el señor Rodríguez Zapatero, pues yo creo que lo que a lo mejor se necesita de verdad una figura. No creo que vaya a ser la de Rodríguez Zapatero, porque a las muestras me refiero que desde que está ocurriendo lo que está ocurriendo, es el primero que se ha puesto de lado y está dejando las cosas pasar. Pero se necesitaría una figura relevante que pudiera, igual que cuando en otros sitios, en otros estados hay unos problemas, pues que pudiera ser un mediador, que pudiera ser un... Esto al final hay que llevarlo a una negociación, ¿no? No sé, es que vuelvo a decir, se ve tan complicado, pero esa figura por parte del exterior que pudiera sentarse cara a cara y negociar tanto con la... Claro, pero negociar tanto con la oposición que negocia, si son los supuestos ganadores, cuando frente hay alguien que no lo reconoce de ninguna de las maneras. Pero yo creo que esa figura debería de emerger por algún sitio. No ya como Estado, porque pues, como Estado podría provocar un conflicto, pero sí, bueno, como decimos, alguien, a una especie de Rodríguez Zapatero que pudiera sentarse con esta gente y dialogar de alguna de las maneras. Porque es que no le veo otra forma. Ahora sí que es de verdad que el pueblo no puede bajar los brazos. Tú mencionabas ahora que, José, que la figura de Rodríguez Zapatero, que se había puesto de lado. Yo no creo que se pusiera de lado, creo que fue frontal en cuanto a cuál era, a quién era, a qué eran sus intereses. Pero también tengo que Bueno, lamentar que sea España la que mantenga un silencio casi cómplice con Venezuela, por cuanto tendría que ser, por lazos históricos que tenemos, Alfonso, corrígeme si me equivoco, el país que tenía que liderar la defensa de América, de Venezuela en Europa. Tenía que ser España realmente el país que liderara esa Así es. defensa. Pero desgraciadamente no es esa la realidad que tenemos, Alfonso. Así es que tiene que ser España. De todas maneras, bueno, yo sé que en España José Luis Rodríguez Zapatero es muy querido, entiéndaseme la La ironía. ironía. Este personaje lo que ha ido a Venezuela es a defender todas las inversiones que tienen todos sus amigos, ¿vale? De todos es conocido, pues cuáles son las posesiones de distintos gobernantes socialistas, de cargos públicos socialistas en Venezuela. Y Rodríguez Zapatero no ha ido más que a defender sus intereses personales y económicos y los del lobby a los cuales representa. Por tanto, no es una persona seria. Así me cuando es la persona que además, es decir, si ha sido capaz de meter a España en la crisis moral que tenemos ahora mismo, la crisis institucional, que estamos recogiendo todavía lo que este personaje sembró tras el 11M, pues imaginemos lo que está haciendo en Venezuela, que es mirar para otro lado y además él se ha vendido bien. quería Bueno, hacer una España, puntualización. sí, no No, sé que quería si, hacer una puntualización. claro, Que cuando yo pongo de, a ver, Alfonso, cuando yo pongo de ejemplo a Rodríguez Zapatero, no lo estoy poniendo de lo sé. ejemplo de que sea la persona que nos tenga Te- le he puesto de ejemplo porque es la persona que está ahora mismo al lado de Maduro y que podría interferir. Cuando digo que se ha puesto de lado, ha sido por decirlo medio Te caballerosamente. hemos entendido Cuidado, no. perfectamente, te hemos Ya, He pero entendido la entendido. ironía, he entendido la ironía, José. Sí. no lo he puesto, además, se lo has dicho con ironía tú también, Alfonso. Yo no pongo la figura, he dicho que, a ver, que debería de emerger alguna figura, o bien que al menos se pudiera conseguir por parte, mira, como Estado, quien quiera interferir ahí, yo es lo que pienso, ¿eh? Yo creo que ante este dictador eso sería mortífero, pero mortífero porque llevaría una guerra y al final la guerra quien las paga son los pueblos. Es lo que yo quiero decir. Pero a lo mejor sí se podría imponer por parte tanto de América, oye, pero escucha, y la misma Rusia, la misma China, que no creo que tampoco les interese lo que está ocurriendo en Venezuela, y poner una figura que sea la dialogante, que sea una especie de juez a la hora de poner una parte y poner la otra. Que todos tendrían que ceder. Señores, en la situación que está ahora mismo, yo no estoy pidiendo que la oposición ceda y más después de la que se está tragando. Pero, Pues a ver, uno puede ¿qué ceder en un haces? momento determinado. Sí. Pero ¿qué haces? Tendrás que por lo menos intentar abrir la puerta de empezar a dialogar con una persona que como he dicho, que no acepta absolutamente nada. No solo con oír las barbaridades por su boca dice, pues, que es lo que digo, que es lo que Europa, lo que llega a España,
en televisiones que son públicas de su país. Es el representante de ese país. Pensaron por un momento dado, si nuestros representantes estuvieran hablando así, ¿cómo nos sentiríamos nosotros como ciudadanos? Entonces, es lo que quiero decir, si Bueno, es que no cede ni una gota, es más, es una barbaridad detrás de otra. claro, pero esta es la persona que, Pidiendo, por ejemplo, le ha dado todo el dinero a Podemos. Es decir, Podemos está ahí por algo. De todas maneras, fíjate, es importante recordar en estos momentos que la única persona que hizo callar a Chávez fue el rey emérito Juan Carlos I. Por eso es importante, ojalá. O sea, claro, yo no somos quienes, ¿no?, para decidir cómo tiene que ser la política exterior de España en estos momentos. Pero sí es verdad, claro, que una persona más autorizada que el rey Felipe VI no No habría en había. el mundo entero para capitalizar vamos, ese diálogo en Venezuela. Y eso es una si realidad. a mí me preguntasen, diría que se monte ahora mismo el avión que vaya para allá. Pero como quien lo tiene que aceptar, ese primer paso es Maduro. Porque sí que es de verdad, y es cierto que el rey, claro, ya mandó a callar porque estaba insoportable lo de Chávez en aquella reunión. Pero tú has empezado diciéndolo, este ha superado al maestro. Porque la palabra ya se excede. Eh, el otro, pues sí, era un personaje muy despacito, muy Lo que activo, pasa, José, pero estaba en lo suyo. también lo que pasa es que superaba al maestro porque en aquel momento Chávez podía ser muy malo, que lo era un diablo, que lo era, pero era muy inteligente. Este Claro, tiene mucha más maldad que Chávez y mucha menos inteligencia que Chávez. Por lo tanto, ahí está la gravedad de la persona. Pero quisiera hacer dos preguntas para concluir, que el tiempo pasa, ¿no? La primera de ellas era, ¿qué opinan ustedes que el día 22, el jueves 22, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela usurpara funciones del Consejo Nacional Electoral y con unas actas que nadie vio, con unas cajas que nadie vio, con unas investigaciones que nadie vio, nombraran al presidente electo de Venezuela, a Nicolás Maduro? Vamos a ver, es que la explicación es muy clara. Es decir, en un sistema dictatorial, la separación de poderes no No existe. existe. No existe. Si incluso en los sistemas democráticos cojea bastante, como estamos viendo aquí en el caso de España, que se puede coger con papel de fumar esa separación. En las dictaduras está claro que se iba a esperar que dijese este tribunal. Si este tribunal forma parte del juego dictatorial que lleva el señor Maduro. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo. Y con respecto a lo que dicho antes Rodríguez Zapatero, hay algo aquí muy peligroso, una línea muy peligrosa. Es decir, alguien que ha sido presidente del gobierno de España durante 8 años en un sistema democrático, con sus defectos y demás, pero que es el más perfecto que hemos tenido en toda la historia de España, que ahora se ponga a defender, es que no se ha puesto de lado, se ha puesto Sí. a defender claramente a un sistema dictatorial. Es decir, es que esto es muy gordo. Es decir, como un tío que ha llegado democráticamente al poder, que ha estado 8 años en el poder, con un partido democrático, y ahora llega y se pone a defender abiertamente y a las claras a un sistema dictatorial. Por eso digo que los venezolanos internacionalmente están bastante vendidos. Sí. Tienen que aprovechar el momento político en el que están, porque posiblemente no van a encontrar más cohesión y más unidad que la que tienen en este momento. Sí, eso es verdad. Yo creo Alfonso, que José. sí, yo creo que ni siquiera con Guaidó, con las últimas elecciones aquellas en las que se ganó a Guaidó, ni siquiera con Guaidó la presión internacional ha sido tan grande como es ahora. Es Sí, decir, por yo creo que supuesto. el momento es ahora nunca. Yo creo que hay representantes venezolanos, yo con los hispanos de Venezuela que están en el Partido de Valores realmente están preocupados porque tienen miedo. Es decir, me cuentan que está yendo la policía política de Maduro, está yendo a buscar a gente porque las propias fotos que suelen salir en Facebook, suelen salir en Instagram, que la gente graba vídeos, están haciendo reconocimiento facial y van a por la gente que sale en esos vídeos protestando. Y Claro. se los llevan y no están diciendo qué están haciendo con ellos y los tienen incomunicados 72 horas y les apalean estamos hablando de algo muy grave, ¿eh? Algo muy grave que desde luego que la comunidad internacional, el por qué no ataca es realmente lo triste. Yo creo que aquí la respuesta la sabemos todos y se llama petróleo Sí. a,
$75 el barril de Brent. Esa es la auténtica vergüenza, la vergüenza internacional. Es que eso que está diciendo Alfonso, lo que está diciendo Alfonso, que ya está una postilla sobre eso, es decir, ese es el valor de Venezuela, el valor de su petróleo. Porque no olvidemos que sistemas parecidos a este o similares, como es el caso de Nicaragua, Nicaragua no hay nada más que pobreza. Nadie se acuerda, la comunidad internacional no se está acordando de Nicaragua. Y Nicaragua es una dictadura sanguinaria, con un presidente sanguinario asesino. Y de eso nos estamos olvidando, la comunidad internacional. Desde aquí quiero yo recordarlos y ponerlos en valor, porque también es un pueblo hermano que lo está pasando bastante mal. Desgraciadamente. Me quedan pocos minutos y me gustaría la última reflexión de ustedes sobre que me comentaran cada uno de ustedes la similitud que ven ustedes entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de España. El gobierno de Venezuela, cuando comenzó con algo parecido a esto. Chávez comenzó tomando posesión de todos los lugares estratégicos del país, de todos. La economía, la justicia, la información, y poco a poco fue posicionándose en eso. Cuando el venezolano se dio cuenta, era demasiado tarde. En este momento, España está consciente de lo que está pasando con Pedro Sánchez y con la fagotización que tiene de todos los poderes. ¿Estoy equivocado en la percepción o eso lo perciben ustedes también? No, es una realidad. Todo hay que recordar la famosa frase de Pedro Sánchez, que no se cortó un pelo, lo dijo en la televisión. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Es decir, tiene absolutamente todos los poderes del Estado trabajando para él. Constitucional, pero esto, claro, esto es que también le han dado, lo han legitimado a él para poder elegir la gente. Es decir, que en España desde el año 1985 el Poder Judicial y el Poder Legislativo y Ejecutivo no estén separados es responsabilidad de todos los partidos políticos que han estado gobernando. Todo el mundo tiene interés en que les pongan... Y de todos los ciudadanos, Alfonso, y de todos los ciudadanos que lo han permitido. Bueno, claro, los ciudadanos, eso también es una realidad. Pero sí que es verdad que es cierto que los españoles tenemos que despertar. Es decir, tienen la televisión, tienen la radio, tienen todos los centros de poder, universidades, etcétera. Y eso no es algo que se haya hecho de la noche a la mañana. Eso se empezó a hacer con Rodríguez Zapatero en el año 2004. Aprovecharon el movimiento de crispación del 15M para tomarlo a través de Podemos y fue la puerta ya de entrada, la autopista que cogieron Cuba y Venezuela para entrar en España, y a eso nos dirigimos. Lo que ocurre, y es verdad que los partidos políticos existentes no pueden o no denuncian las cosas abiertamente porque ellos también tienen mochilas que esconder. Este es el problema, que para cuando uno tiene que lanzar una proclama contra alguien, ese alguien tiene que tener las manos limpias y no tener mochilas ni ataduras de ningún tipo. Y desgraciadamente en España, el Partido Popular es tan cómplice de la situación como lo es el Partido Socialista. Esa es un poco la realidad, y es así. Pero es que lo triste de esto es ¿y en qué se parece la realidad española a la realidad venezolana? Bueno, pues cuando te he comentado de que Maduro comenzó gobernando con decretos, ninguneando al Parlamento, algo así, muy similar, es lo que está ocurriendo aquí en este país. Es decir, ¿en qué se ha basado la forma de gobierno del señor Sánchez? Se ha basado en el decreto, decreto, decreto y decreto. ¿Para qué? Para hurtar al Parlamento la capacidad de debatir y de negociar, ¿vale? Y esa es la forma de gobierno. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que aquí, por suerte, la cosa no llegará tanto, es decir, no se perpetuará en el poder y demás. Pero que intenta no lo des por seguro, Pepe, no lo des por seguro, no lo des por seguro. Sí, no, pero que el intento de doblegar y de ningunear al resto de poderes del Estado está ahí sobre la mesa, o sea, y eso se está gobernando así. Me quedan 5 minutos solamente. Quisiera 1 minuto para cada uno para una última reflexión sobre lo que quieran hablar del tema tratado. Vamos a empezar por José. José, comienza tú, 1 minuto y medio para ti. Bueno, pues la reflexión es que lo primero que me gustaría que el siguiente debate fuese con alguna apertura hacia este pueblo de Venezuela que lo está pasando muy mal.
La similitud la estamos viendo todos en España. Las cosas son claras, son muy blancas y son muy en botella. Esto lo que aquí está ocurriendo es una dictadura bestial. A esta persona hay que hacerle, aunque sea feo decirlo, hay que hacerle caer de burro de alguna manera. Esperemos que esto no lleve a una guerra. Sabemos todo lo que pasa y más en la guerra. Dios no lo quiera. Y nuestro apoyo y todo lo que pueda ocurrir. Y esperemos que, gracias a que es lo que yo pienso, a que vivimos en Europa y en España tenemos una democracia más consolidada, que eso pues aquí tenga sus límites y sus puertas correctamente para que no transfiera como ha transferido allí con esto. Es mi deseo. Gracias. Alfonso. Sí, bueno, hablaba José, evidentemente, de que la gente tiene que salir a la calle y tiene que ser valiente. El problema es que Maduro está provocando una guerra civil en Venezuela. No, yo no creo, Está no sacando a la gente a creo. la... Una guerra civil no, ahí no hay dos bandos. Hay un bando y un poco de gente armada. Ahí no hay una guerra civil. Un momentico, estamos Bueno, claros. pero que lo que está provocando que su gente o sus seguidores, que Sí. son los que comen, se alcen contra el resto del pueblo, realmente contra la voluntad popular. Sí. Y a día de hoy esa policía y ese ejército está aterrorizando y está llevándose a la gente por las noches en sus casas, y eso en definitiva son, pues bueno, como los prolegómenos de la Guerra Civil Española. Es decir, si es que no está ocurriendo nada que no haya ocurrido otras veces en la historia en otros países. Por tanto, a los venezolanos pues hay que mandarles un mensaje de ánimo, decirles que no están solos, pero claro, desde España, por lo menos nosotros, poco podemos hacer más que pedirle a nuestros representantes que intervengan. Que intervengan. Si en su defecto España no puede, España tiene que hacer todo lo posible para que sea la Unión Europea la que lidere esa intervención internacional y que haga pues ese proceso de tutela, que esas elecciones se puedan tutelar y no sean ellos los garantes de esas actas, etcétera. Es decir, algo hay que hacer importante ahí. De otra manera, vamos abocados al enfrentamiento y a una guerra civil, como pasó cuando entró Chávez al gobierno, que España, que Venezuela pues entró a través de un golpe militar. No olvidemos que los comienzos fueron también comienzos peligrosos. Pepe. Bien. Yo desearle también mucha suerte a la oposición, que en realidad es al pueblo venezolano, que no desfallezcan, que no decaigan y que sigan insistiendo. Yo sí haría una postilla al tema de la mediación internacional. En este momento es más necesaria que nunca que se produzca vías o canales de negociación para poder mediar. Porque hay una cosa clara. Es decir, los dictadores nunca se van alegremente, no cogen la maleta y se van. Los dictadores siempre caen. Otra manera sería que la comunidad internacional habilite vías de salida para los principales dirigentes del chavismo para que salgan del poder. Es decir, dejarles una puerta abierta a que se puedan ir. Eso facilitaría las cosas, evitaría muertos, evitaría posiblemente lo que hablamos, incluso la guerra civil. Lo que pasa es que también... Dejarles una salida para que se vayan. Sí, porque el tema de pedir justicia para lo que han hecho, eso será en otro capítulo y otro momento. Ahora lo que importa es que se vayan, que el pueblo venezolano recupere la normalidad, recupere su sistema democrático y recupere su convivencia. Eso es lo importante. Dios y te oiga, Pepe. La comunidad internacional ahí tiene un papel arduo que tiene que jugar. Dios te oiga, Dios te oiga. José, muchísimas gracias. Pepe, muchísimas gracias. Y Alfonso, muchísimas gracias. Esperemos que la próxima vez que podamos conversar estemos hablando ya de otra realidad, donde el pueblo venezolano vuelva a su casa tranquilamente, tenga comida y tenga esperanza, que es en este momento lo que le falta. Libertad, comida y esperanza de un mañana mejor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Y a ustedes, queridos amigos, y a ustedes, queridos amigos que nos ven y que de alguna manera sufren como nosotros la realidad de Venezuela, les deseo y los exhorto a que no abandonen a ese pueblo. ¿De qué manera? Pues simplemente comentando, simplemente hablando, simplemente escribiendo. Es lo que hasta el momento lo que podemos hacer. Lo demás ya no está en nuestras manos. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.